Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios del amor, las relaciones y todas esas cosas que nos hacen vibrar y a veces nos hacen cuestionarnos todo. Hoy nos sumergimos en un tema que seguro va a dar mucho de qué hablar, algo que resuena en muchas de nuestras experiencias, ¿verdad? Vamos a hablar de Serkan y Özge, el pasado o el amor. Sé que el título ya les habrá picado la curiosidad, y es que ¿quién no ha tenido una historia donde el pasado parece querer colarse en el presente de nuestra relación? Ya sea que estemos hablando de una relación pasada, de viejos hábitos que resurgen o de esas personas que por alguna razón siguen rondando nuestro círculo, el pasado tiene una forma muy particular de ponernos a prueba. Y si además le sumamos el factor Serkan y Özge, que ya de por sí su historia tiene un toque de telenovela turca, prepárense porque vamos a poner todo bajo la lupa. Antes de que nos lancemos de lleno en este fascinante laberinto de emociones, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den clic a ese botoncito rojo de suscribirse. Es totalmente gratis, nos ayuda un montón a seguir creando contenido como este, y lo más importante, así no se pierden ninguno de nuestros futuros vídeos. Y claro, activen la campanita para que les avise cada vez que subimos algo nuevo. Ahora sí, vamos al lío. Imaginen esta escena. Serkan, un hombre con una carrera exitosa, quizás un poco reservado o enfocado en sus metas, y Özge, una mujer vibrante, quizás con un espíritu libre o una sensibilidad especial. En sus vidas, como suele ocurrir, hay un antes y un después de conocerse. Pero, ¿qué pasa cuando ese antes no quiere quedarse enterrado en el baúl de los recuerdos? ¿Qué sucede cuando las sombras del pasado comienzan a proyectarse sobre la luz de su presente? Podemos pensar en varias posibilidades. Por un lado, está el clásico escenario de una expareja que reaparece. Quizás Serkan tiene una exnovia que de repente siente la necesidad de recuperar el tiempo perdido, o tal vez Özge se encuentra con alguien de su pasado que le trae recuerdos agridulces y, sin querer, genera cierta inquietud en Serkan. Esta situación pone a prueba la confianza, la comunicación y la seguridad que ambos han construido juntos. ¿Cómo manejan esos fantasmas del ayer? ¿Hay celos, inseguridades, o logran abordarlo con madurez y comprensión? La forma en que gestionan estas posibles interferencias del pasado dice muchísimo sobre la fortaleza de su vínculo. Pero el pasado no siempre tiene que ver con relaciones románticas. Puede ser también un pasado profesional, deudas que resurgen, viejas amistades que causan tensión, o incluso un secreto que uno de ellos guardaba y que ahora sale a la luz, afectando la percepción del otro sobre su historia y sobre la verdad. Serkan podría tener un error del pasado que le persigue, una decisión equivocada que ahora tiene consecuencias, y Özge debe decidir si puede vivir con esa realidad, o si la confianza se ha roto de forma irreparable. O viceversa. A veces el pasado nos trae cargas que no son solo nuestras, y compartir esa carga con la pareja puede ser un acto de amor, o un muro infranqueable. Pensemos también en cómo nuestros propios pasados nos moldean. A veces las experiencias vividas nos dejan cicatrices, miedos o patrones de comportamiento que tendemos a repetir. Si Serkan tuvo una relación anterior donde fue herido, podría ser más desconfiado o protector en exceso con Özge, interpretando señales que no existen. O si Özge viene de una familia con dificultades de comunicación, podría tener problemas para expresar sus necesidades o para sentirse segura en la intimidad con Serkan. En este caso, el pasado no es una persona o un evento externo, sino algo que llevan dentro y que inevitablemente influye en su presente. Y aquí es donde la balanza se inclina hacia la pregunta central de nuestro vídeo: ¿es el pasado un obstáculo insalvable, o es el amor lo suficientemente fuerte como para trascenderlo? La respuesta, como casi siempre en la vida, no es un simple sí o no. Depende de muchos factores. Depende de la profundidad del amor que sienten, de la voluntad de ambos de trabajar en la relación, de su capacidad para perdonar y de su compromiso con un futuro juntos. Si Serkan y Özge están realmente enamorados, estarán dispuestos a enfrentar esos desafíos que el pasado pueda presentarles. La comunicación se vuelve fundamental. ¿Están hablando abiertamente sobre sus miedos, sus inseguridades, sus experiencias pasadas? ¿Se escuchan el uno al otro con empatía? ¿Están construyendo un presente sólido que eclipse las sombras del ayer? Quizás el amor de Serkan y Özge se basa en la aceptación. Aceptar que todos tenemos un pasado con sus luces y sus sombras. Aceptar que ese pasado nos ha traído hasta donde estamos hoy, y que quizás esos capítulos anteriores de sus vidas fueron necesarios para que hoy pudieran encontrarse y amarse.
La clave está en no permitir que esas experiencias pasadas dicten el futuro de su relación. Se trata de integrar las lecciones aprendidas, de sanar las heridas, y de construir sobre una base de verdad y respeto mutuo. Por otro lado, el amor también implica poner límites. Si el pasado se manifiesta de una manera destructiva, si hay infidelidad, si hay manipulación o falta de respeto, entonces el amor por sí solo puede no ser suficiente. En esos casos, es necesario tomar decisiones difíciles, priorizar el bienestar propio y a veces, entender que algunas puertas es mejor dejarlas cerradas para siempre. En la dinámica de Serkan y Özge, podríamos imaginar que han construido un amor basado en la confianza mutua, en la admiración y en un deseo genuino de crecer juntos. Si el pasado se presenta, lo hacen de la mano, enfrentándolo juntos. Serkan podría estar ahí para apoyar a Özge si ella lidia con un fantasma de su pasado, y Özge podría ser el faro que ilumine a Serkan si él se siente abrumado por sus propios errores pasados. Ese es el tipo de amor que, creo yo, tiene el poder de superar cualquier cosa. Pero, ¿qué pasa si el pasado es una persona que sigue activa en la vida de uno de ellos? Ahí es donde la cosa se pone más peliaguda. Si hay un ex que no ha superado la ruptura y sigue intentando interferir, o si hay una amistad muy cercana con alguien que en el pasado tuvo una relación romántica con uno de ellos, y esa relación pasada aún genera dudas o incomodidades. Serkan y Özge tendrían que tener una conversación muy honesta sobre los límites. ¿Qué es aceptable y qué no? ¿Cómo se aseguran de que su relación sea la prioridad? Y no olvidemos que el amor también tiene sus propias pruebas, y el pasado es solo una de ellas. El presente con sus desafíos diarios, su rutina, sus pequeñas fricciones, también pone a prueba a cualquier pareja. Si Serkan y Özge logran navegar las aguas turbulentas del pasado, eso solo fortalecerá su capacidad para enfrentar los retos del presente y construir un futuro sólido. En resumen, la pregunta de Serkan y Özge, ¿el pasado o el amor?, nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones. Nos dice que el pasado con sus alegrías y sus dolores, con sus aciertos y sus errores, siempre estará ahí, influyendo en quiénes somos y en cómo nos relacionamos. Pero también nos recuerda que el amor verdadero, ese que se construye con esfuerzo, comunicación, respeto y perdón, tiene la fuerza necesaria para sanar heridas, para superar obstáculos y para construir un futuro más brillante. Depende de Serkan y Özge y depende de nosotros, en nuestras propias vidas, elegir si vamos a permitir que las sombras del pasado nos detengan, o si vamos a abrazar el presente y construir un futuro guiado por el amor, la comprensión y la fuerza de nuestros vínculos. Y a veces ese pasado que nos persigue en realidad es solo una lección disfrazada, una oportunidad para crecer y para valorar aún más el amor que hemos encontrado en el presente. Así que, mis queridos amigos, hemos navegado por las complejidades del pasado y la fuerza transformadora del amor. Hemos explorado cómo las experiencias de ayer pueden impactar nuestro hoy, y cómo el amor puede ser el puente que nos lleve a un futuro más feliz y pleno. Espero que esta conversación les haya dado mucho en qué pensar, y que les sirva para reflexionar sobre sus propias historias, sus propias relaciones. Muchas gracias por acompañarme en este viaje de hoy. Me encanta compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, la pregunta va para ustedes: ¿cómo creen que Serkan y Özge podrían manejar mejor los desafíos de su pasado? ¿O qué experiencias de su propio pasado les han enseñado lecciones valiosas sobre el amor? Déjenme sus pensamientos, sus anécdotas, sus preguntas en la sección de comentarios abajo. Adoro leer sus perspectivas y aprender de cada uno de ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o les ha hecho pensar, por favor, denle un buen me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que el canal crezca y a que más personas puedan acceder a este tipo de contenido. Compártanlo con sus amigos, con su familia, con quien crean que pueda sacarle provecho. Y por supuesto, si aún no están suscritos, ¿qué esperan? Denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.